Hello, how are you? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Para nosotros es de día, pues ustedes es de noche porque hoy es un programa grabado. O sea que si quieren que les mandemos saludos y todo eso, olvídenlo. Hoy no va a suceder. Hoy no va a suceder. Hoy estamos grabados, pero bueno, el lunes ya saben que retomamos el programa en vivo, lunes y miércoles, 9:30 de la noche por Sincronía Networks en YouTube y también por Sincronía Networks en Facebook. Y también salimos por Sincronía Networks en Periscope y nos retransmite el estatal. Así ahorita vamos a poner todo eso que acaba de decir ahorita. Así que ahorita recuerden lo vamos a suscribirse poner para que les lleguen las notificaciones de cuando estamos al aire. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. La persona que nos hizo el favor de estar con nosotros hoy no podía estar en la noche, por eso lo estamos haciendo grabado, pero seguro va a ser un programa que se va a salir de los programas que hemos tenido normalmente, pero que seguramente les va a parecer muy interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar, ya habíamos, pero nada más a ver, sigue hablando tantito porque está tu súper. Entonces para que se aparezca ahí tu súper y sepan quién es. Ok, así que el lunes nuevamente estamos con John, acuérdense que el lunes nos toca con John y Los Ángeles, y el miércoles ya tendremos por ahí, les estaremos avisando qué tema tendremos. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que durante muchísimos años... A ver, es un tema del que todo mundo habla, pero nadie y del conoce. que nadie sabe. Sí. Digo la verdad, la verdad. Lo han relacionado, pues hay quien lo relaciona con cosas buenas, que en realidad eso es, pero hay quien lo relaciona con cosas malas y con cosas hasta con el muy diablo. malas, o sea, Ahora incluido como, hasta con el demonio. Como No, tú decían las eres, abuelitas, esto es, es no que sé eso qué. es cosa del No, vaya, diablo. es una cosa que, ¿qué te digo? Vaya. Entonces, por eso el día de hoy tenemos a nuestro invitado. Marcelino Preséntalo. Núñez Mondragón. Ay, espérenme tantito porque tengo aquí una cosa, nos va a salir si lo pongo. Ahora sí. Y él es nuestro invitado de hoy, Marcelino Núñez Mondragón. Él es gran luminar del... Ahora, no, él nos va a decir ahorita bien su puesto, su posición dentro de el Gran Rito. Es el Gran Rito mexicano, ¿verdad? Rito Nacional Mexicano. Rito Nacional Mexicano. Muy buenos días, bueno, buenas noches para toda nuestra audiencia. ¿Cómo está? ¿Cómo le podemos llamar? Maestro, Marcelino, licenciado. Usted díganos. Gran luminar. Ok, pues Gran hablamos, luminar. pues Gran Luminar, pues muchas gracias. Bueno, y pues vamos a... no dijiste el rito nacional mexicano de la masonería, porque Sí, eso claro. es lo que no habíamos mencionado. El día de hoy No, sí vamos lo a hablar dijimos. de la masonería, ¿no? Solamente dijimos que íbamos a hablar de algo que todo mundo habla, pero que nadie sabe. Pero que era la masonería al final. Ok, Ya bueno. por eso luego dijimos. Entonces, el Gran Rito Mexicano, ahorita nos va a platicar el Gran Luminar Marcelino Núñez Mondragón. Nos va a explicar, pues, qué es el rito, qué es la masonería. Pues vamos, ahora sí que vamos a hablar de un chorro de cosas hoy, que de verdad, vuelvo a lo mismo, todos hablamos y nadie sabemos. Pues muy buenos días, bienvenido Gran Luminar a este A la barra programa, de la a este espacio. Y bueno, pues ahora sí que pues empecemos con lo primero. Empieza a ti que te encanta preguntar. Sí, pues para empezar, ¿qué es la masonería de acuerdo al rito nacional mexicano? Porque digo, la gente que nos está viendo, muchas han escuchado que los masones, pero no sabemos en sí qué es la masonería. Buenos días, Lucero. Buenos días, Abraham. Buenos días, buenos días. La masonería es una organización filosófica, filantrópica e iniciática. Y la masonería es la misma, es universal. No es exclusiva del rito nacional mexicano, sino que es universal, solo que está organizada en todo el mundo mediante ritos. Son los órganos que se distinguen de la masonería en general. Así tenemos, por ejemplo, en México, rito escocés, el rito de York y el rito nacional mexicano.
todos son organizaciones masónicas. Ok. Y dentro de ellas obviamente está incrustado el rito nacional mexicano. La masonería persigue fines de superación, de perfeccionamiento, a través de un cuerpo de doctrina más o menos universal y que se va haciendo un poco más específico en cada uno de los distintos ritos. En el caso del rito nacional mexicano, es un rito que fue desarrollado, concebido específicamente para cubrir las necesidades de México hace casi 200 años. Órale, 200 años, sí. Se dice bien facilito, ¿verdad? Ajá. Oiga, Sí. Gran Luminar, ¿y dónde surge en el mundo la masonería? ¿Dónde surge? Porque, bueno, ya sabemos que está en muchos países, pero ¿dónde surgió y por qué? ¿Quiénes lo encabezaban? La masonería, organizada como la conocemos nosotros, surge hace 200 años, perdón, 300 años, poquito más de 300 años, en el siglo XVIII, y surge en Inglaterra. Es quien les dan el formato que tiene actualmente la masonería en términos generales. Como decía hace rato, ya cada rito le da cierto toque de distinción, Claro. pero en general es la misma que surge en el siglo XVIII en Inglaterra. Y de ahí se expande a todo el mundo, y a México llega en el siglo XIX en forma conocida. En derredor de la masonería se tejen muchos mitos en donde, por ser una corriente filosófica hermética, iniciática, pues generalmente se tiene poco conocimiento de ella. Antes del siglo XIX no se tiene conocimiento de la existencia de la masonería en México, aun cuando hay indicios no documentados de su existencia. Y esto es porque, dentro de otros aspectos, ha sido cuestionada su desarrollo, su práctica, y ha tenido que trabajar con mucha discreción. Se sabe que a México llegó por algunos emigrantes franceses en el siglo XVIII. Okay. Y se tiene sospechas de que dentro de la realeza de México, dentro de la clase militar, existía masonería, pero no se tiene confirmación de ello. Muy bien. Órale. ¿Quiénes fueron los primeros personajes mexicanos importantes que estaban dentro del rito nacional mexicano? ¿Quiénes podemos decir? ¿O quién lo forma, más bien? ¿Quién crea el rito nacional mexicano? O a quién se le atribuye, ¿no? Un poquito antes de eso me diría, los primeros personajes conocidos en México, no del rito nacional mexicano, sino masones, en general, que hay un poco ya de más registro. Es una logia que existió en una calle que se conoció como Calle de las Ratas, que hoy es Bolívar, la calle de Bolívar, en el centro histórico de la Ciudad de México, promovida por funcionarios de aquel tiempo del Ayuntamiento de la Ciudad de México, en donde se sabe que asistía o que llegó a asistir, cuando menos, don Miguel Hidalgo y Costilla, Ignacio Allende, la corregidora, aquellos personajes que conocemos como iniciadores de la independencia. Porque la independencia fue llevada a cabo por ideas liberales, revolucionarias, provenientes de los pensadores franceses, y la masonería se ve muy influida por ese pensamiento de los enciclopedistas, etcétera, etcétera. Y así se fue desarrollando en México. Estamos hablando de una etapa previa a la Guerra de Independencia,
muchos de los que desarrollan ese movimiento son masones. Pero el rito nacional mexicano surge en la época post-independentista. El rito nacional mexicano surge y se constituye en 1825 y 26. En 1825 se forman las bases y en 1826, el 26 de marzo de 1826, se constituye formalmente el rito nacional mexicano. Y este rito se constituye para dar respuesta a una serie de inconformidades que había en México, porque después, consumada la independencia en 1821, la situación sociopolítica continuaba igual, realmente no había cambios y se buscaba cambios importantes, sobre todo de la clase conocida como los criollos, que ellos tenían poco acceso a la función pública porque estaba controlada por los españoles. Claro. Y ellos luchaban contra eso y se consuma la independencia, pero ven que no hay cambios importantes, entonces la lucha continúa. Entonces, en 1825 aproximadamente, si no mal recuerdo, también se constituye en México el rito de York, traído por dependientes de Estados Unidos. Y se forman a partir de entonces dos corrientes políticas que ya existían, pero ahora influidas por la masonería. Los yorquistas con un pensamiento liberal y los escoceses con un pensamiento conservador. Y de ahí surgió el nombre en aquel momento de conservadores y liberales. Dicho entre paréntesis, separar el rito nacional mexicano de la historia de México es prácticamente imposible. Claro. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, la lucha continuó. La masonería es una institución que busca el progreso del género humano y a través de una serie de valores, entre ellos de la práctica del amor fraternal. Nosotros dentro de la orden nos tratamos de hermanos y dentro y fuera. De tal manera que en esta lucha que se está gestando, que se está generando, porque no termina de consolidarse la independencia, sí, pues empiezan a correr mucha sangre entre hermanos. Y eso poco a poco fue inquietando mucho a la orden masónica, buscando encontrar soluciones a esos problemas, pero no se encontraban porque no se podían poner de acuerdo escoceses y yorquistas, porque pues eran de pensamiento extremo, unos conservadores, otros liberales. Sí, al final era un extremo y el otro, ¿no? O sea, aunque era una misma, digamos, pues era una ideología similar, había costumbres totalmente diferentes, ¿no? Es correcto. Mientras que los escoceses querían continuar con un sistema de gobierno de tipo monárquico, y los yorquistas tendían a un tipo de gobierno republicano. Entonces era muy difícil ponerse de acuerdo, las luchas comenzaron y la masonería, al estar tan involucrada en ese movimiento, pues empieza a sufrir los estragos de los combates, y empieza a correr mucha sangre, empiezan a alterar un poco los principios de la masonería, claro, porque empiezan a querer tener supremacía a través de la cantidad de miembros. Siendo presidente de la República, don Guadalupe Victoria, ve ese problema muy grave
crea una organización paramazónica tratando de darle salida al problema. Esta organización se llamó el Águila Negra, pero no lograron el propósito que buscaban. Entonces, algunos masones muy comprometidos con la masonería, al ver lo que estaba sucediendo, empiezan a visitar a los distintos grupos masónicos con el propósito de unificarse y olvidar un poquito las discrepancias políticas. Es una labor muy complicada. No, pues debe ser. Debe haber sido todo una al día chamba. de hoy, ¿no? Hacer una unificación entre conservadores y liberales sigue Es siendo muy todo un difícil. tema. Sí, porque obviamente sí estaban los principios masónicos, sí estaba la formación masónica, sí eran masones, pero también estaban los intereses políticos. Claro. Y entonces era muy difícil que se pusieran de acuerdo. Y pasó algún tiempo en donde llegaron a la conclusión de que no era posible ponerse de acuerdo y empieza la inquietud de formar otro grupo que dependiera de uno de esos dos. Al ver que no era posible, porque no la masonería tiene sus normas, tiene sus reglas, para que un grupo masónico funcione, alguien le tiene que dar autorización, si no, no puede funcionar. Ok. Entonces vieron que ninguno de los dos grupos les iba a autorizar eso, el trabajo, entonces era un enredo que no podían clarificar. Y entonces finalmente a alguien se les ocurre una idea muy aventurada, muy novedosa, muy innovadora, pero que en ese momento veían que tendría muy poca probabilidad de éxito, que era la de conformar un rito masónico distinto de los dos. Y así fueron madurando la idea, trabajándola, y finalmente tuvieron éxito y lograron tener alcanzar el consenso, la convocatoria suficiente, y lograron formar el Rito Nacional Mexicano en una asamblea en 1825, en agosto, en el mes de agosto, se establecen las bases del Rito Nacional Mexicano, en donde se establece que el Rito Nacional Mexicano es distinto a todos los ritos, y así como las necesidades políticas de México eran distintas, el Rito Nacional Mexicano era también distinto e independiente de todos los ritos. Y pasado algún tiempo logró efectivamente esa independencia y se consolidó, se conformó como Rito Nacional Mexicano en 1806. Pero ¿no se le atribuye a alguien en específico esa fundación? O sea, que dijeran, fulano de tal fue quien lo fundó, ¿no? Formalmente fueron 9 hermanos que formaron al Rito Nacional Mexicano, producto de una comisión que envió el presidente Guadalupe Victoria a Francia a investigar qué principios eran los que más se adaptaban a las necesidades de México, y optaron por el estilo de masonería francesa en ese tiempo, que era la masonería liberal. Y en México fueron 9 hermanos que conformaron al Rito Nacional Mexicano, 4 miembros surgidos del rito escocés y 3 miembros surgidos del rito de York. Esos 9 hermanos, 5 y 4, esos 9 hermanos son los que integraron el Rito Nacional Mexicano, y que oficialmente son los fundadores del Rito Nacional Mexicano, y que cada año se les recuerda en el aniversario en la ceremonia de aniversario del Rito Nacional Mexicano. Ok. ¿Y qué pasó con aquellos que no estuvieron de acuerdo con esta formación del Rito Nacional Mexicano? ¿Ellos
se salieron de la masonería mexicana, ellos formaron otro movimiento o solo se quedó este. No, fue una lucha ideológica que permaneció décadas. Vamos a entrar conforme vayamos avanzando en la plática a todo ese proceso, pero brevemente continuó trabajando el rito escocés como tal en México, y la mayor parte del rito de York se unió al rito nacional mexicano, y de ahí surge toda esta lucha histórica que nosotros hemos leído en los libros de historia entre conservadores y liberales, y sobre todo en esa época, en esa etapa, pues los conservadores estaban formados por los masónicamente por los escoceses, y los liberales desde el punto de vista masónico eran los del rito nacional mexicano, de York en un principio y posteriormente ya del rito nacional mexicano. Oiga, Gran Luminar, ¿y eso sucedía también en otros países? O sea, ¿en otros países también había, digamos, esta polaridad en la masonería? ¿O cómo se daba en otros países? Fundamentalmente esto se presenta, ese fenómeno se presenta en América, probablemente porque en Europa estaban más convencidos de un tipo de tipos de gobierno monárquicos, estaban más acostumbrados, tenían muchos años de ese tipo de gobiernos. En México no, en América no, teníamos otro tipo de gobiernos de acuerdo con nuestros usos y costumbres, y ese efecto se da prácticamente en toda la América. De ahí tenemos personajes muy conocidos históricamente, pero que fueron personajes muy distinguidos desde el seno de la masonería, como José Martí, como Simón Bolívar, que son personajes que llevaron a cabo el movimiento de independencia en América. Entonces, ese fenómeno que vemos en México se presenta prácticamente en todo Sudamérica, Centroamérica y Sudamérica. Sí, así es. Muy bien. Ok, más que nada, pues, digo, en Europa al final pues era un poquito... Ahora, oiga, eran más civilizados. Todos estamos acostumbrados a que un movimiento responde a una cúpula, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a que, digamos, los grandes líderes del movimiento están en tal lugar. ¿Cómo funciona en la masonería? El movimiento nacional mexicano obedece a los principios, el rito, obedece a una cúpula de líderes en alguna parte del mundo, o cómo funciona, o cada quien es independiente y simplemente quién rige o quién verifica que las logias estén haciendo lo correcto de acuerdo a los principios. Correcto. Hay unos principios generales cuando surge la masonería que son conocidos en forma universal como reglas, son unas reglas. Son unos viejos principios, límites le llaman, que se establecieron en el siglo XVIII, cuando se organiza la masonería como la conocemos actualmente. Y así funcionan los ritos en general, con excepción de aquellos ritos que con el tiempo surgieron como ritos nacionalistas y obedecen solamente a las reglas de ese país. El rito nacional mexicano, cuando menos en América, fue el primer rito nacionalista, y su primer principio fue el que les comentaba en un principio, que se establece, y su primer postulado es: el rito nacional mexicano es independiente en sus principios de todos los ritos, tal como es la República Mexicana de sus necesidades políticas. Así es el rito nacional mexicano, y se independiza de todos los ritos, de tal manera que mientras la mayor parte de los ritos están integrados a nivel mundial y reportan, por lo tanto, digamos, la masonería, no es la del rito nacional mexicano, que se desarrolla en México, reportan a un órgano extranjero. El rito nacional mexicano, sus órganos de dirección y de control están en México.
porque es un rito nacional, es un rito mexicano, nacido para dar respuesta a las necesidades ideológicas, no nada más masónicas de México, pero fundamentalmente de tipo masónico. Oiga, y a ese respecto, los que sí responden, digamos, a un órgano internacional, tienen como un movimiento en el que ustedes, como Rito Nacional Mexicano, no participan, digamos, estoy preguntando porque la gente que nos ve no lo sabe y yo tampoco. ¿Hay convenciones internacionales masónicas, por ejemplo? Sí, desde luego. Sobre todo estos ritos que tienen una representación en el extranjero, que tienen un órgano de control en el extranjero, sí hay eventos de reunión de ellos internacionales y se van reuniendo en distintos países cada determinado número de años y dependiendo cómo han estado las relaciones entre el Rito Nacional Mexicano y esos órganos, en ocasiones participa el Rito Nacional Mexicano y en otras no, depende de cuál sea el estado en relación en ese momento. El Rito Nacional Mexicano organiza en ese aspecto 2 eventos anuales. Okay. Uno conocido como convención y que se realiza en el mes de marzo, el 21, entre el 21 y el 26 de marzo, que son para el Rito Nacional Mexicano, fechas muy importantes. Entre esos días se realiza una convención en alguno de los lugares donde tiene representación en México o incluso en el extranjero, porque también tenemos representaciones en el extranjero. Eso iba yo a preguntar, eso le iba yo a preguntar justo ahorita. Que sé que bueno, que con todo y que el rito es el Rito Nacional Mexicano, efectivamente, ¿dónde más hay presencia? Es para que esto también lo platiquemos. Tenemos presencia en Estados Unidos y tenemos presencia en Chile. Ok. Ajá. La masonería en general se organiza a través de el órgano mínimo básico se le denomina logia. Ajá. Y es donde se integran por un conjunto determinado de miembros. Digamos que ese es a nivel local, ¿no? A nivel local. El siguiente órgano, en orden ascendente, se le denomina Gran Logia y está integrada por un número determinado de logias. Ok. Correcto. Y de ahí en adelante ya la organización varía porque ahí ya empiezan las diferencias entre ritos. Entonces, en el caso del Rito Nacional Mexicano, esas 2 ramas que son en las que se desarrolla y se sustenta la masonería en el Rito Nacional Mexicano, en la rama de las grandes logias, que es conocida como rama simbólica, porque ahí se estudia el simbolismo, o es conocida también como masonería azul, y la otra rama es la rama filosófica, es donde se ven los grados superiores. Okay. Esas dos ramas son sobre las que descansa la cuestión operativa masónica del Rito Nacional Mexicano. La rama simbólica, la rama de las grandes logias, está controlada por un órgano, que ese órgano sí ya es universal, pero que su estructura varía dependiendo de los ritos, y se conoce como Gran Oriente. Y la otra rama tiene también un órgano de control que se conoce como Supremo Gran Oriente. Uno Gran Oriente, el otro Supremo Gran Oriente. En algunos ritos, estos 2 órganos son independientes uno del otro. En el caso del Rito Nacional Mexicano, dependen de un mismo órgano que es muy fácil de memorizar, porque la rama simbólica, su órgano de control es el Gran Oriente.
el órgano de control de la rama filosófica es Supremo Gran Oriente, y el órgano de control de estos dos es Consejo del Supremo Gran Oriente. Ok, y por ejemplo, en el caso de las logias, o sea, yo empiezo en la masonería. Bueno, para empezar, Sí. ¿hace cuánto? Porque todo lo que tiene que ver con masonería lo ubicamos con los hombres. Me imagino que surgió siendo todos sus miembros hombres. ¿Hace cuánto que también pueden participar las mujeres? Y sé que no se mezclan, ¿no? Es decir, no puede haber una logia de hombres y mujeres. ¿Cómo funciona eso? Correcto, es muy buena pregunta para el rito nacional mexicano. El rito nacional mexicano, que se constituye en 1826, surge en ese aspecto como todos los ritos, varonil únicamente. Pero en 1833, en una asamblea, es decir, 7 años después de su constitución, lleva a cabo una asamblea que se realiza cada año, pero en el 8º año lleva a cabo una asamblea muy importante para México y para la masonería del rito nacional mexicano. Uno de los postulados que se proponen ahí en esa asamblea es que el rito nacional mexicano sea mixto, y como tal es el primer rito nacional, es el primer rito en América mixto. En 1833, a partir de 1833, el rito nacional mexicano trabaja en forma mixta. Pocos ritos ritos de aquella época siguen trabajando varoniles únicamente. Ellos no tienen masonería femenina, más de que manejada de una forma lateral. No tienen todos los derechos y obligaciones de los masones varones. El rito nacional mexicano a partir de entonces es mixto, pero déjenme hacerles un agregado aprovechando el comentario. En esa asamblea el rito nacional mexicano propone cambios muy importantes tanto para la masonería mexicana como para el país. En esa asamblea se toma el acuerdo de limitar los fueros militares, los fueros eclesiásticos, la participación de la mujer. Ya empieza a haber una visión de derechos universales, derechos humanos. Estamos hablando de 1833. Este pensamiento, que en aquel tiempo era presidente don Valentín Gómez Farías, miembro distinguido del rito nacional mexicano. Okay. Con esos postulados de ese congreso de 1833 se lleva a cabo esta forma de concepción de gobierno que concluye aproximadamente en 1867, cuando se fusila al emperador Maximiliano y Juárez regresa a tomar posesión como presidente de la República. Hasta entonces termina más o menos de darle forma de aplicación, de cristalizar estos postulados que se plantearon en 1833 en el Congreso del Rito Nacional Mexicano. Cierro mi paréntesis. Sí. Ok, no, pues bien. Oiga, bueno, hablando ahorita de la parte de la estructura, me voy a regresar un poquito. Estaba platicando de que, bueno, de aquí hay una logia, y de aquí, bueno, en diferentes lugares hay grupos, pues bueno, de más logias. En el caso en el suyo, usted tiene porque obviamente esto es a nivel grupos, ¿no? O sea, logias. Sí. A nivel personas, hay muchos niveles. Sé que hay muchos niveles en los que va uno avanzando, avanzando. Usted tiene un nivel, un rango de gran luminar.
¿qué es un gran luminar? ¿Qué responsabilidad tiene? Porque uno dice, ay, mire, este señor está aquí con ellos platicando, pero ¿qué responsabilidad es la que tiene usted? Porque sabemos, bueno, un poco platicado, que sabemos, bueno, su nivel de gran luminar es muy alto dentro de la logia. Bueno, perdón, dentro del rito, no la logia, el rito. Sí, muchas gracias por darme oportunidad de explicar este concepto. Sí. No por mi persona, sino no. Por la representación de lo que significa ser gran luminar y gran maestro de la orden. Ese es el título completo, gran luminar y gran maestro de la orden. Órale. ¿Qué significa esto? ¿O por qué es esto? Bien, decíamos hace rato que la estructura del rito nacional mexicano descansa en dos ramas. Una que integra a las logias y las logias están integradas por una gran logia, y esa gran logia se busca que en la medida de lo posible exista una por estado en la República Mexicana, una gran logia. Okay. Por el lado de los grados superiores filosóficos, está integrada por cámaras, campamentos y controladas por un consistorio. Es decir, el consistorio, el órgano que se conoce como consistorio, que está en la rama filosófica, equivale de alguna manera al órgano que se le conoce como gran logia. Gran logia en la rama simbólica, gran consistorio en la rama filosófica. Okay. Esos dos órganos tienen su órgano de control. En el caso de la rama simbólica, que es la gran logia o las grandes logias, se conoce como Gran Oriente. En la rama filosófica, que es la rama que controla los grados superiores, a través de órganos conocidos como consistorios, es controlada por un órgano que se conoce como Supremo Gran Oriente. Después de esos dos órganos, hay un órgano arriba de ellos que se conoce como Consejo del Supremo Gran Oriente. Los dos órganos anteriores se conforman de un número indeterminado, dependiendo de la cantidad de grandes logias que hay en los distintos estados y en algunos momentos en el extranjero, como es ahora. Y en el caso de los grandes consistorios, pues son continuación de la otra rama. Entonces, se busca que haya un consistorio en cada uno de los estados donde hay gran logia. El órgano de control de estos dos cuerpos es conocido, decía, como Consejo del Supremo Gran Oriente. Está integrado por 9 hermanos. Estos 9 hermanos tienen que tener el grado máximo, el grado noveno, que es el rito nacional mexicano. El rito nacional mexicano tiene 9 grados. Eso le iba a preguntar, ¿cuántos grados eran? Varía dependiendo del rito. En el caso del rito nacional mexicano, se manejan equivalencias universalmente conocidas, en donde en donde el grado noveno equivale al grado 33 del rito escocés, que ahora es el más conocido, el escocés. Okay. Entonces, el noveno equivale al 33, y así tenemos una serie de equivalencias entre los 33 grados del escocés y los 9 del rito nacional mexicano. O sea, en el escocés es un poco más largo, ¿no? Pues los tiempos son similares, o no depende de los tiempos, o cómo va uno pasando de grado. Y ahorita nos regresamos a su grado. Es correcto, es correcto. Entonces, ese órgano que controla a las dos ramas se llama, decía, Consejo del Supremo Gran Oriente. Está integrado por 9 hermanos, y el que coordina a esos 8, porque son 9, hay un coordinador. Ese coordinador de ese Consejo del Supremo Gran Oriente, es el que se denomina Gran Luminar y Gran Maestro de la Orden. Y la explicación del nombre es Gran Luminar, es porque coordina a la rama filosófica, y Gran Maestro de la Orden porque coordina a la rama simbólica. En su caso, coordina los dos. Coordino los dos y coordino al consejo.
al consejo que coordina a las dos ramas. Ya ven, Arriba del consejo Sí. únicamente está un órgano que se conoce como asamblea. Y se conoce como asamblea porque el rito nacional mexicano, a partir de 1938, se constituyó como asociación civil. 1938 se constituye como asociación civil y a partir de entonces tiene que cumplir con los requisitos jurídicos, también ya no nada más masónicos, sino también jurídicos que imponen las leyes mexicanas. Sí, claro. Y por eso se optó por denominarle a ese órgano Asamblea de la Asociación Civil y sus integrantes tienen un nombre jurídico, digamos, y un nombre masónico. En el caso del que cabeza el Consejo del Supremo Gran Oriente, desde el punto de vista se le denomina como Gran Luminar, Gran Maestro de la Orden, y desde el punto de vista jurídico es el presidente de la asociación. Claro. Ajá. Sí, hay que aterrizarlo a los términos, obviamente, de la ley. Ese es la descripción de la figura de Gran Luminar, Gran Maestro de la Orden en el rito nacional mexicano. Es decir, el Consejo del Supremo Gran Oriente es el órgano que se encarga de darle acción a las decisiones que se toman en la Asamblea. Okay. Oiga, Gran Luminar, ¿usted cuántas logias tiene a su cargo, digamos, o controla? No, ¿cuántas grandes logias? Grandes logias. Grandes logias serían exactamente, Ese sería el término técnico masónico, digamos. Sí. El término correcto desde el punto de vista masónico. Nosotros tenemos actualmente 19 grandes logias. Órale. ¿En dónde? Tenemos 2 en Estados Unidos, una en Chile y el resto están distribuidas en México. En varios estados. En varios estados. Oiga, pues... ¿Cuántos miembros? Qué interesante y qué importante es el hecho de que esté aquí en Veracruz. O sea, la sede, o bueno, en su caso, el representante, el que coordina todas estas logias, que viene siendo el Gran Luminar y Gran Maestro, que en este caso es nuestro invitado, Marcelino, pues qué interesante que además está aquí en Veracruz, ¿no? Sí, la sede del rito nacional mexicano está en la Ciudad de México. Claro. Sí, claro. Pero yo, en lo personal, radico aquí en Veracruz, vivo aquí en Veracruz. O sea que va mucho para México. Sí, así es. ¿Cuántos años le tomó Pero qué orgullo, ¿no? ¿sí? Que sea jarocho. ¿Es usted jarocho? ¿Cuánto tiempo toma tener un grado como el que usted tiene? ¿Cuánto tiempo? A lo mejor, como dice Abraham, no es por tiempo, sino es por otra cuestión. Aquí vamos a hacer un comercial familiar. Sí. Mi esposa y yo empezamos nuestra carrera masónica en 1998 aquí en Veracruz. Y después toda una carrera masónica. Entonces fuimos desarrollándonos, fuimos participando poco a poco. Primero participa uno en la logia donde ingresa. Primero hay que ingresar, después ahí empieza uno a hacer trabajo masónico, el que nosotros llamamos trabajo masónico. Van pasando los años, va uno adquiriendo grados poco a poco, hasta que finalmente, después de determinado tiempo, nosotros alcanzamos el último grado del rito nacional mexicano. Y una vez ya teniendo el 9º grado, empezamos a participar en los eventos nacionales, digamos, formales, porque las reuniones que tenemos en marzo y en septiembre, ahí asistimos todos los que son miembros del rito nacional mexicano. Es decir, tenemos oportunidad de asistir todos con el único requisito que se requiere para participar es ser miembro del rito nacional mexicano. Okay. Solamente hay un evento que es el de la inauguración de cada uno de estos eventos, en donde la asistencia es del público en general. Todo el mundo que quiera asistir puede hacerlo, se hacen en lugares públicos y asiste quien desea hacerlo. Y a partir de entonces, una vez celebrada la inauguración,
todos los trabajos que se realizan en ellas son generalmente eventos de 3 días. Solamente participan los miembros del Rito Nacional Mexicano. Ok. ¿Cuáles son los principios básicos? Porque hemos hablado de cómo se conforman, desde cuándo se conforman, pero ¿cómo podríamos resumir los principios básicos del Rito Nacional Mexicano y para qué son utilizados en la sociedad mexicana? O sea, ¿o ustedes en dónde tienen injerencia en la sociedad mexicana? El Rito Nacional Mexicano, como la mayor parte de la masonería universal, se rige por 3 principios fundamentales: libertad, igualdad, fraternidad. Como ustedes pueden ver, tenemos mucha influencia de francesa. Totalmente. Correcto. Exacto. Y el lema del Rito Nacional Mexicano es: al triunfo de la verdad y al progreso del género humano. Son principios fundamentales del Rito Nacional Mexicano, y de ahí se deriva toda la estructura doctrinaria del Rito Nacional Mexicano, que en términos simples, pues lo que buscamos es el perfeccionamiento del género humano a través del estudio de la filosofía moral, es decir, del estudio de los valores morales, éticos, para practicarlos, de tal manera que buscamos, que aspiramos a influir en la conformación de una mejor sociedad, a través de impulsar el desarrollo, el cultivo de los valores morales. Sí. Y en eso se desarrolla toda nuestra carrera masónica, pero para lograr ese propósito, obviamente tenemos que tener muy en cuenta que estamos en este mundo donde hay imperfecciones. Y entonces, como les decía hace rato, en cada grado, en cada cámara, nosotros vemos temas específicos, en donde les decía, por ejemplo, que nosotros tenemos una cámara que durante el tiempo que cada miembro permanece en esa cámara, estudia y analiza el tema político. Sí, Y otra cámara donde estudia y analiza el tema religioso, de tal forma que cuando se dice que no hablamos de religión y de política, es cuestión de orden, porque, por ejemplo, nosotros en esas cámaras, pues solamente hablamos de eso. No tenemos la prohibición expresa de hablar de ello, sino no tan solo eso, sino que tenemos que hablar de eso. Y en el resto de la carrera masónica, sobre todo en los primeros grados, sí, ahí es donde se procura no hablar de política y religión, porque son temas muy polémicos, y en los primeros años hay que inculcar mucho la metodología masónica, que a través de una didáctica, de un orden, que tratando temas políticos y religiosos es muy difícil establecer, porque es muy polémico, y entonces quiere uno participar y participar, y el orden o la didáctica masónica no permite participar muchas veces, sino que se establece una metodología que no permite hablar tantas veces la misma persona. Y en los temas masónicos, cuando se quiere seguir esa metodología, surgen fricciones, porque hay quien quiere volver a participar y se siente aludido y quiere volver a participar, y entonces se hace un desorden, ¿no? Entonces, en los primeros grados es donde se procura no hablar de esos temas, pero es solamente eso, lo demás es mito. Digamos que todavía no están preparados como para mantener un debate acerca de esos temas, y por eso entonces mejor los evitamos y no nos metemos en broncas. O sea, ¿qué quiere decir, por ejemplo, que los que se reúnen, digamos, yo digo, yo que no entiendo mucho de cómo funciona, ustedes tienen por grados reuniones, es decir, en las reuniones de una logia, por ejemplo, la de aquí de Veracruz, los que están en los primeros niveles
¿se reúnen con todos los que ya están en un nivel alto o son por separado? ¿O cómo es que yo determino que ya avancé en grado? Así como tú lo dices, para el trabajo del primer grado. Es decir, al primer grado pueden asistir todos los que ya tienen el primer grado, es decir, todos aquellos que ya se iniciaron pueden participar y todos los de grados superiores. Claro. No a la inversa, es decir, por ejemplo, vamos a suponer que estamos trabajando el segundo grado, pueden participar los de segundo grado, tercero, cuarto, quinto, hacia arriba, así sucesivamente, pero el primero no puede participar. Claro. Ajá. ¿Cada cuánto se reúnen, digamos, ustedes? O sea, ¿cada cuánto tienen una asamblea, una reunión? O sea, ¿cómo se da esto? Los trabajos masónicos tienen una metodología universal prácticamente, y esta nos lleva a que la primera cámara se reúne una vez por semana. Cada semana se reúne hacer sus trabajos, y cada logia escoge su día, su hora. Generalmente los trabajos o el horario tradicional de los trabajos masónicos es por la noche, pero en los tiempos modernos hay logias que trabajan en el día. Normalmente son en la noche, y una vez por semana se reúne cada logia. Y realizan sus trabajos que duran aproximadamente entre 2 y 3 años, 3 horas. Ok, cuando nos perdimos, porque hay tanta información que de repente nos perdimos. No nos alcanzan 5 programas, sí, 10 programas. Nos decía, empezaron usted y su esposa en el 98. ¿Y cuánto tiempo, que ya ahí nos perdimos, cuánto tiempo le llevó del 98 en cada grado? ¿Cuánto tiempo usted estuvo para llegar a alcanzar el grado que ahora tiene? Y su esposa también, ¿qué función ¿Qué grado tiene? ¿Qué grado tiene en la logia? Mi esposa tiene el grado 9 también, y también forma parte del Consejo del Supremo Gran Oriente. Ella se llama Ofelia Paz Hernández, y ella tiene un puesto, es uno de los 8. Ah, qué interesante. Uno de los 8 miembros, más el Gran Luminar, que forman el cuerpo de los 9. Oiga, y bueno, la parte que no hemos hablado. Perdón. No, dígame. Bueno, para dar respuesta a la pregunta que nos hacía Lucero, nosotros que tuvimos un desarrollo, podríamos decir, espectacular, sin afán de ser presuntuoso, muy egocéntrico, sí. Petulantes, porque nos tocó la suerte de desarrollar algunos trabajos, tanto aquí en Veracruz como en la Ciudad de México, que nos permitieron avanzar muy rápido. Nosotros recibimos el 9º grado, me parece que en 2015, y nos iniciamos en 1998. No es con mucha frecuencia que se den esos tan rápido en ese tiempo, exacto. Por ejemplo, nosotros logramos pasar al 2º grado 3 años después. Es decir, normalmente es lento. A nosotros se nos dio un poco más rápido por algunos trabajos importantes desde el punto de vista masónico, desde el punto de vista grupal, que nos permitieron trascender, darnos a conocer más pronto, y que nos reconocieran ese trabajo tanto en Veracruz como en México, y eso nos llevó a alcanzar más rápido el 9º grado, y como por el impulso que llevábamos, rápidamente entrar dentro del grupo formal que dirige al rito. Déjenme comentarles también que el órgano superior del Rito Nacional Mexicano, como en cualquier asociación, es la Asamblea. En el Rito Nacional Mexicano, la Asamblea está integrada por una cantidad de 23, entre 23 y 33 miembros. No pueden ser menos de 23 ni más de 33. Esos 33 tienen que ser grados 9. Pero el Rito Nacional Mexicano tiene varios grados 9. No todos tienen acceso a ser miembros o parte de ese grupo de los 33.
Entonces, cuando nosotros alcanzamos el grado noveno, que me parece fue en 2015, entonces, perdón, no fue en 2015, no, fue bastante antes, fue en 2005, que alcanzamos Oiga, no, entonces sí fue muy rápido. Fue espectacular. Hicimos 2 trabajos que nos catapultaron aquí en Veracruz, y en la Ciudad de México hicimos otro trabajo muy importante. Entonces, en 2005 recibimos el noveno grado, y creo que fue en 2007 cuando ya formamos parte de los 33, porque además de esos 33 es de donde se eligen los 9. Es decir, nadie que no esté dentro de esos 33 puede aspirar a ser miembro de esos 8, y menos aún ser el que dirija esos 8, que es el que va a nominar. Entonces, para aspirar a eso, se tiene que formar parte de ese grupo de los 33, y obviamente para ser miembro de ese grupo 33 hay algunos requisitos, hay algunos trabajos que realizar, porque pues novenos grados hay varios. Con esto quiero decir que varios novenos grados están fuera de ese grupo de los 33. A nosotros se nos dieron las cosas en forma muy rápido, muy ágil, y pronto formamos, me parece que fue en 2007, que ya formamos parte de ese grupo de los 33, y en 2007, 2009 ya formamos parte del Consejo del Supremo Grado, es decir, de los 9. Y fue en 2017 que yo fui electo gran luminario, gran maestro del orden. ¿En qué año, perdón? En 2017. Ok. Que es un puesto que se desempeña por periodos de 3 años, y a mí me reeligieron en el año pasado. Estoy en mi segundo periodo, que concluye en el 2022. Pues por algo ha de ser, ¿no? Sí, y quienes designan eso y quienes toman todas las decisiones del rito nacional mexicano en términos de dirección, en términos de conducción, es la Asamblea de los 33. Entonces, esa Asamblea de los 33 también es la que elige al Consejo del Supremo Gran Oriente, es decir, a esos 9 miembros, entre ellos el Gran Luminario. Oiga, pues se nos está acabando el tiempo, digo, porque aquí, por lo que estoy viendo, nos da como para hacer otro programa, una cantidad de programas. Eso le voy a decir, ¿cuántas personas, o sea, cuántos miembros hay a nivel nacional del Gran Rito Nacional Mexicano, desde el primer grado hasta los grados máximos? Un aproximado. Es una buena pregunta, pero es una pregunta que no se tiene un dato en este momento. Es decir, el Rito Nacional Mexicano, como cualquier persona moral, es una entidad en marcha, en donde van entrando y saliendo en los distintos órganos, en los distintos estados, en las distintas ciudades de cada estado donde hay logias, van entrando y van saliendo. Nosotros tenemos un número aproximado de 1,000 miembros. Sí, o sea que no son tantos. No somos muchos, porque el Rito Nacional Mexicano no tiene actualmente la presencia que tiene el rito escocés. El Rito Nacional Mexicano fue prácticamente el único rito. Y a partir de que entró el porfiriato, fue a atacar al Rito Nacional Mexicano, y hubo aproximadamente 12 años que el Rito Nacional Mexicano prácticamente estuvo en receso. Y de ahí para acá el Rito Nacional Mexicano no se ha recuperado totalmente. Ha crecido bastante, se ha recuperado en los tiempos actuales. Cada vez tanto los masones
como los aspirantes que se informan un poco antes de ingresar a la masonería, tienen bastante preferencia por el rito nacional mexicano por sus principios mexicanos, patrióticos, cívicos, muy acordes al pensamiento nacional. Nosotros tenemos algunas diferencias con el rito escocés desde el punto de vista ideológico que se perciben con mayor claridad después del tercer grado, y por lo que en ocasiones se logran percibir estos principios ideológicos y logran, se inclinan hacia el rito nacional mexicano, y hay varios miembros del rito escocés que se pasan al rito nacional mexicano cuando perciben con mayor claridad la ideología de los dos ritos. Tenemos en el rito nacional mexicano, en la época dorada del rito nacional mexicano, pues prácticamente el grupo liberal fue miembro del rito nacional mexicano. El que todo el mundo conoce y todo el mundo reconoce, tanto en México como a nivel mundial, pues fue don Benito Juárez. Don Benito Juárez tiene una enlace con el rito nacional mexicano muy profundo, y él nace en el rito nacional mexicano y tiene una influencia muy grande, pero digamos que todos los integrantes de las leyes de reforma pues eran miembros del rito nacional mexicano. Todos aquellos que iniciaron sobre todo desde 1833, cuando se da esa asamblea y se toman acuerdos trascendentes para el país, pues todos eran miembros del rito nacional mexicano. Entonces, es prácticamente imposible separar la historia de México con la historia del rito nacional mexicano. Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, y oiga, y a ver, la pregunta obligada. Digo, se lo pregunto porque es lo que todo el mundo dice. Es que todo el mundo dice, bueno, ya para que vean también, y para que vean también todos los que nos están viendo, no estamos hablando de ser diabólicos, entiendan esa parte, por favor. ¿Por qué ese estigma? Porque dicen, es que hacen ritos satánicos, de verdad, digo, pues yo le digo, yo el otro día me llegó algo pues, en un chat que decían que había que detener a la masonería porque era satánica, porque su patrón, su devoción a Satanás, o sea, cosas además sin sentido. O sea, realmente, si ustedes creen en eso, acérquense a alguien como el Gran Luminar, o infórmense, vaya, o sea, lean tantito, vaya. Oiga, pero... antes de emitir un juicio. Pero ¿por qué ese estigma? ¿Por qué? Digo, porque supongo que se lo pregunto porque supongo que se lo han preguntado en otras ocasiones. Sí. Ese tipo de confusiones surgen a raíz de la forma de la corriente filosófica que es conocida como masonería. La masonería es hermética, surge como una corriente hermética, es decir, solamente la pueden conocer los miembros que integran a ese grupo. Que además es lógico, ¿no? Luego, es iniciática. ¿Esto qué significa? Que para poder ingresar se necesita pasar por una ceremonia que se llama iniciación, y que antes de ser iniciado tampoco puede participar, de tal manera que alguien que quiere ingresar no sabe a profundidad o en el fondo qué es la masonería. Hay información externa que se maneja, pero no siempre es muy exacta. Entonces, esto nos conduce a una serie de confusiones en donde hay quien dice que la masonería lleva a cabo prácticas de magia negra, de sacrificio,
de Animales. animales. Hay quien también dice incluso de sacrificio de niños, nada más alejado Sí. de la realidad. El rito nacional mexicano y en general la masonería busca el perfeccionamiento del género humano a través del conocimiento, a través de conocer la verdad, en el entendido de que la verdad nos va a conducir a la libertad. Sin el conocimiento no podemos aspirar a ser libres, que es uno de los principios fundamentales de la masonería mexicana. Y de ahí que lo que hablan, pues no es otra cosa más que un mito, y en ocasiones por desconocimiento, en ocasiones con cierta mala fe, porque totalmente, ciertamente hay organizaciones que no les agrada completamente lo que expresa la masonería, en donde la masonería busca que haya formación de hombres libres. Y hay muchos grupos que tienen también un cuerpo de doctrina similar a la masonería, es decir, surgen del mismo principio universal, pero que con el desarrollo van manejando determinados intereses y van manejando algunos principios conocidos pues como dogmas, es decir, que no están sujetos a discusión. Es así y nada más. En el caso de la masonería, nosotros tenemos que investigar para no creer nada más, no creer lo que los demás dicen, sino que por convicción aceptemos o rechacemos algunos principios. Y es por eso que en algunos casos, en algunos aspectos de ese cuerpo de doctrina, discrepamos, y como nosotros no nos hacemos mucha publicidad, como sí hay otros órganos que lo hacen, pues ellos difunden información falsa. Como decíamos en nuestro programa pasado, que estuvimos hablando del chisme. El chisme al final es para desacreditar y normalmente es de mala leche, no mala fe. Y normalmente tiene mucho éxito, mucha difusión. Además, lo que no se conoce es lo que más fácil criticamos y decimos, gran luminar Marcelino Núñez. Le vamos a despedir porque ya se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos estamos prolongando un rato. Pero muchas gracias. Yo creo que lo vamos a volver a invitar. Yo creo que vamos a hacer una parte 2. También, y vamos a invitar a su esposa para que también esté, obviamente, el papel de la mujer, que también es algo que creo que es un mito, porque yo hasta que mi suegra hace no mucho inició en esto, yo creía que era exclusivamente para hombres, ¿no? Que solamente había masones varones. Mire, creo que sería muy interesante que también ella nos platicara acerca de lo que ellas realizan, la labor que realizan igual que ustedes, ¿no? Oiga, y por último, yo sí le quiero preguntar nada más rapidito. ¿Se puede ingresar, se puede uno acercar a una logia, se puede, pues bueno, quien esté interesado, así, a ver, yo quiero empezar a ver qué se tiene que hacer para iniciarme y bueno, y formar parte en un tiempo, formar parte de la logia? ¿Se puede? Sí. ¿De qué forma? Sí, claro que sí. La enseñanza masónica está abierta para todos en el rito nacional mexicano. Por supuesto, el rito nacional mexicano también tiene sus reglas. Claro. Pero quien se acerca y está dispuesto a ajustarse a esas reglas, tiene las puertas abiertas. Tenemos un procedimiento muy simple. Nosotros, aquí en Veracruz, nuestra gran logia está en Mario Molina 1590. Mario Molina 1590 está entre Cuauhtémoc y Victoria. Mario Molina 1590 entre Cuauhtémoc y Victoria. Muy bien, digo, vamos a repetirlo porque ya nos dio tiempo de hacer su... Tenemos ahí un número de teléfono que es el... Me tengo que agachar aquí, ya. Que es el 22 92 31 sí 35 48. Y es Mario Molina 1590 entre Cuauhtémoc y Victoria.
1590. Estamos hablando ya no de la organización nacional, sino de la organización de Veracruz. Claro. Sí, es donde tiene uno que empezarse a acercar. Digo, si tiene un Exacto. interés, ¿no? Ahora, ese es el primer contacto. Tenemos una metodología para aceptar o para informarles que no son elegibles. Ya, claro. Y el primer punto, el primer paso que se da es, tenemos una entrevista. Esa entrevista la realizan dos maestros masones Sí. al candidato interesado, y ahí se le da un conjunto de datos, una información para continuar posteriormente con todo el proceso hasta que si está de acuerdo en ingresar con las reglas del rito nacional mexicano, se lleva a cabo una ceremonia de iniciación, y hasta después de la ceremonia de iniciación forma parte ya completamente, con todos los derechos y obligaciones, de un miembro del rito nacional mexicano. Ese es a grandes rasgos. Pero primero, obviamente, bueno, es platicar, concertar, ver, decir, ¿sabes qué? Estoy interesado, y bueno, ver la cita, y dependiendo de la entrevista, en la misma entrevista nos dicen, ¿sabes qué? Sí, o gracias, pues no cubres. No cubres el perfil, es como un perfil, supongo, ¿no? Sí, se busca un perfil determinado, así es. Ok. Oiga, y ahorita que estaba diciendo, ya aparte, ya así como chascarrillo, que está ahí nuestro amigo Rigo con ustedes, Rigo Sumaya, que le mandamos un saludo, anda por ahí. Oiga, ahorita que dijo que tardó del 98 al 2015, ha de haber dicho aso tanto, se ha de haber deprimido, ¿no? Así como que dijo, aso. Sí, pero fue no, 2005. Pero sí, es un caso claro. de excepción. La generalidad es que vamos. Sí se cumple, sí se cumple hasta el 2015, ¿no? Sí, de por sí es un orgullo lograr el 9º grado, que es el último de la masonería mexicana, en donde una proporción muy elevada no lo alcanza. Es una proporción muy elevada de los que se inician, no alcanzan el 9º grado. Entonces ya de por sí, alcanzar el 9º grado es un orgullo, es una satisfacción muy grande para quienes seguimos la carrera masónica. No, en el caso nuestro, además, lo hicimos en un periodo de tiempo muy corto, que es digamos, de alguna forma excepcional, pero nos sentimos muy orgullosos sin que ello nos conduzca a un estado de petulancia, por supuesto que no. Sí, claro. Tuvimos suerte, las condiciones se dieron, y simplemente nosotros estuvimos ahí presentes, y las circunstancias, las piezas se acomodaron y se dio el resultado. Oiga, y además que me imagino que dentro de todo esto, pues mire, ahí se atravesó la cabezota de la señora Galleta que salió. Supongo que, bueno, dentro de todo esto, bueno, uno empieza en el nivel 1 y habrá quien como vaya como en el nivel 4 o 5 diga, híjole, ya no quiero. Supongo que hay deserción en todo esto. Sí. Entonces, bueno, sí es un triunfo, como decía, de entrada, llegar al nivel 9, ¿no? Sí, bueno, sí. Ya hablemos de llegar es más, yo creo que ya llegar al nivel 5 ya es un triunfo. ¿Estamos de acuerdo? La primera etapa muy importante dentro de la carrera masónica se cumple con el 3er grado. Ok. Esa es una etapa muy importante, alcanzar el 3er grado. Pues. Que ahí se concluye la carrera masónica del simbolismo, de la masonería azul. Okay. Y a partir de ahí empiezan los grados superiores, la rama filosófica, y del 4 al 9º. Y sí, el desarrollo, la trayectoria de la carrera masónica para cada hermano, efectivamente así se va dando, van entrando y saliendo, unos entran y se salen en el 1er grado, y otros se van saliendo en los subsiguientes grados. Igual van entrando y saliendo, y pues como en cualquier otra carrera, quienes tenemos el privilegio de concluirla y al alcanzar el 9º grado, pues nos sentimos muy... pues la verdad sí, qué orgullo. Satisfechos, ¿no? Claro. Claro. Perfecto. Y bueno, pues, Gran Luminar,
Muchísimas gracias, Gracias. Marcelino Núñez Mondragón, que estuvo con nosotros. Pues en nuestro caso, esta mañana, ¿verdad? Que hicimos el video, el programa lo estamos haciendo grabado. Voy a repetir, ahorita, aguántanos tantito, nada más si gusta despedirse así en la cámara, nada más tantito. Decirles adiós a nuestro público. Y aguántenos tantito, no se nos vaya, vamos ya para despedirnos nosotros por acá. Y ya nada más, vamos a despedirnos, interesantísimo este programa. Tenemos que hacer otro. Hay que hacer otro, va a quedar pendiente otro, porque sí hay muchísimo de qué hablar acerca de este tema, muchísimo, sobre todo para el desconocimiento que hay, y creo que sí vale la pena aclarar muchas cosas. Claro, porque yo, por ejemplo, no tenía ni la más remota idea de que ellos buscaban el perfeccionamiento del género humano a través de los valores morales, que creo que es algo que necesitamos urgentemente, y más en estos momentos del mundo como está tan convulso y que tenemos tantas polaridades, gracias a muchos líderes políticos que han venido, en lugar de unir, a dividir, y creo que la masonería es una forma, creo que de volver a los orígenes de lo que buscamos como especie humana. Y bueno, voy a repetir otra vez, es Mario Molina 1590 entre Cuauhtémoc y Victoria, ahí está la sede de la logia aquí en Veracruz de el Benemérito Rito Mexicano. Nacional Mexicano. Benemérito Rito. Es que por el Benemérito me comí el nacional. Ajá. El Benemérito Rito Nacional Mexicano. Y el teléfono es 22 92 31 35 48. Ya no lo ponemos en el súper porque ya no lo hicimos, pero bueno, esos son los números. Le agradecemos por estar con nosotros a todos. Recuerden que siempre salimos por Sincronía Networks en YouTube. Por Sincronía Networks en Facebook Live. Por el estatal, también en Facebook Live, y también por Twitter, salimos por Twitter, por Periscope, en el usuario Synchro Networks, que también la página, bueno, nuestro canal es Sincronía Networks. Nos vemos el lunes día de Ángeles, con John Terríquez, 9:30 de la noche, recuerden, como siempre. Y pues, ya despídete. Nos vemos el lunes. Señora, que le dicen Muchas galleta. gracias, y sintonícenos, recuerden, lunes y miércoles, 9:30 de la noche. Gracias, nos estamos viendo. Adiós.